En este video de capacitación de la Escuela Productiva Bonaerense vamos a, primero, abordar los conceptos de planificación y control de nuestro emprendimiento, explicar por qué son dos conceptos que se relacionan fuertemente y todo el tiempo, y por último vamos a ver algunos ejemplos de planes y controles que podemos utilizar en la práctica cotidiana de nuestro emprendimiento. ¿Para qué nos sirve la planificación y el control en nuestro emprendimiento? La planificación nos permite establecer objetivos, establecer metas y organizar los recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos y a la vez estimar los tiempos en los cuales voy a alcanzar dichos objetivos y metas. El control, por otro lado, nos permite monitorear en qué medida se están cumpliendo o no dichos planes y dichos objetivos y nos permite también hacer los ajustes necesarios en el caso de tener desvíos para volver a planificar y no volver a cometer los mismos errores o minimizar los errores que cometimos. En definitiva, planificación y control son dos caras de la misma moneda y es importante que interpretemos estos dos elementos como parte de un mismo proceso, ya que el uno sin el otro no tiene sentido. ¿De qué hablamos cuando hablamos de planificación en nuestro emprendimiento? Veamos algunos ejemplos. Ante la pregunta ¿cuánto vamos a producir? Por ejemplo, el mes que viene, tenemos que definir un plan de producción mensual para ese mes en particular. Y ante la pregunta, por ejemplo, ¿cuánto vamos a vender el mes que viene? Tenemos que definir un plan de ventas para ese mes en particular. Y por otro lado, ante la pregunta de cómo vamos a organizar el proceso productivo, tenemos que definir las tareas de cada proceso, del paso a paso, los roles de cada persona, el equipo de trabajo que va a estar involucrado en el proceso productivo y también organizar el espacio productivo donde se llevan a cabo las actividades. Por otro lado, ¿de qué hablamos cuando hablamos de control de nuestro emprendimiento? Veamos algunos ejemplos en función de los planes que vimos recién. Si quiero controlar el plan de producción, voy a controlar efectivamente cuánto se produjo el mes pasado, o sea, efectivamente cuántas cantidades se produjeron el mes pasado. Si quiero controlar el plan de ventas, hay que controlar y verificar cuántas ventas se hicieron el mes pasado. Siempre se hace el control una vez que efectivamente pasaron la producción o las ventas. Y por otro lado, si quiero controlar la organización del proceso productivo, hay que verificar los roles, si se cumplieron los roles, cada persona cumplió su rol, su tarea, y si el espacio está en buenas condiciones para producir y para trabajar. ¿Cuáles son los planes más importantes, los planes indispensables para cualquier emprendimiento que está iniciando o emprendimiento que ya haya iniciado y estén mejorando su gestión cotidiana? Nosotros consideramos que hay 5 planes principales que hay que organizar: el plan de producción, el plan de ventas, el plan de costos o también llamado plan de egresos, el plan de flujo de caja y el plan de estado de resultados. También es importante distinguir y organizar las planillas. Generalmente cada plan se transforma en una planilla y cada control también se transforma en una planilla. Las planillas de planificación van a establecer, van a organizar, hay que pasar en limpio lo que va a pasar, lo que se proyecta. Y en las planillas de control volcamos los datos de lo que efectivamente sucedió y eso nos permite controlar si se cumplieron los planes y los objetivos. Para esto es importante también dedicar tiempo cada día de trabajo a las tareas de registro y de sistematización de datos. El plan de ingresos por ventas es indispensable para cualquier emprendimiento, ya que sin ventas no vamos a lograr ingresos y sin ingresos no vamos a poder sustentar nuestro emprendimiento, independientemente de que sea un buen producto, un buen servicio o una buena idea. La ecuación básica, ahora vamos a ver la ecuación básica de ingresos por ventas. Las cantidades vendidas multiplicadas por el precio unitario del bien en cuestión nos van a dar como producto los ingresos por ventas en un periodo determinado. En este caso vamos a ver un ejemplo de emprendimiento textil que proyecta para un mes determinado, por ejemplo octubre, un plan de ventas y un ingreso por ventas de 5.300.000.
Ahora bien, para alcanzar dicho objetivo de ingresos por ventas, tengo que planificar y organizar dos planes previos: el plan de producción y el plan de costos. El plan de producción en principio implica definir qué cantidades voy a producir para alcanzar mi objetivo de ingresos por ventas. Para esto tengo que saber dos conceptos, dos datos tengo que manejar previamente: la capacidad instalada, es decir, los límites que tengo en términos de capacidad productiva, y también estimar la demanda efectiva, cuánto podemos llegar a vender en el mismo mes que estamos planificando. En resumen, el plan de producción tiene que definir una cantidad viable de producción y una cantidad vendible de producción también. En definitiva, ahora vamos a ver un ejemplo de plan de producción para nuestro emprendimiento, el emprendimiento textil. En esta tabla, para el mes de octubre, planifico producir 100 remeras, 60 camisas, 80 pantalones y 100 buzos. Y con la venta de esta producción total voy a alcanzar mi objetivo de ingresos por ventas de 5.300.000 para el mes de octubre. Veamos ahora el plan de egresos o plan de costos. Este plan me dice cuánto tengo que gastar o invertir para poder alcanzar, para poder hacer realizable mi plan de producción y plan de ventas. Si no conozco todos los costos de producción, de administración y de comercialización de mi emprendimiento, no voy a poder determinar si mi plan de producción y plan de ventas es viable, primero, y mucho menos voy a poder determinar si es rentable, que es lo importante, es decir, determinar si nos deja alguna ganancia. Veamos ahora un ejemplo de la planilla de costos de nuestro emprendimiento textil. Para el mes de octubre planifico gastar 3.150.000 en costos fijos, como alquileres, salarios, servicios, impuestos, costos de comercialización y costos bancarios. Y planifico gastar 750.000 en costos variables, incluyendo telas, hilos, botones, cierres y avíos, y en packaging. Este es un ejemplo de costos totales para mi emprendimiento, que son los costos que voy a tener que gastar en el mismo mes de octubre, que deberían ser en total menores a los ingresos por ventas para poder tener un resultado positivo. En definitiva, para proyectar mínimamente mi emprendimiento, tengo que organizar una serie de planes con objetivos claros de producción, de ventas y de costos, como vimos, y definir una serie de estrategias. Por ejemplo, qué cantidades voy a producir de cada producto, en qué costos voy a definir gastar en este mes siguiente, y después controlar si efectivamente esos planes se pudieron cumplir y esos objetivos se pudieron cumplir. Y para eso es importante definir metas cuantitativas, es decir, que podamos controlar concretamente si se cumplieron con los números planteados. En definitiva, lo que estamos siempre haciendo con la planificación y el control es viendo las dos caras de la misma moneda, y los planes van a ser indispensables para luego poder controlar, y controlar va a ser indispensable y necesario para poder mejorar los planes futuros de nuestro emprendimiento.